Hola, un abrazo fuerte a todos, que el Señor los bendiga y los guarde. Hoy me tengo que compartir esta palabra, que como siempre es una bendición y una alegría poderlo hacer. Y una vez más vamos a poner todo, primero, como siempre, en manos del Señor para que nos guíe, nos ilumine y nos ayude a la hora de compartir esta palabra para que se hace ya en nuestro corazón y para que produzca en nosotros lo que tenga que producir. Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad de compartir en este momento tu palabra. Siempre, Señor, es un manjar a nuestro espíritu. Siempre nos ayuda, Señor, a crecer y a fortalecernos. Y de la misma manera que en la carne, Señor, necesitamos alimento para fortalecer nuestros miembros carnales, Señor, nuestros sistemas, nuestra salud corporal. De la misma manera necesitamos el alimento espiritual, que es tu palabra, Señor, para estar firmes y para ser fuertes. Te pedimos que tomes control, Señor, de este momento y deposites en nosotros tu sabiduría, deposites en nosotros tu Santo Espíritu para que nos revele lo que tu palabra nos quiere enseñar y seamos mansos, seamos humildes y sabios a la hora de recibir el mensaje, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar un poco de la forma de pensar del Señor, ¿verdad? Sabemos que no es posible entender al 100% muchos de los misterios del Señor, ¿verdad? Sin embargo, Él ha prometido en su palabra que en los últimos tiempos iba a hacernos ver y entender más cosas, ¿verdad? Entonces, a través de su palabra siempre, nunca dejándonos llevar por cualquier otra, como dice la misma palabra, viento de doctrina o cualquier cosa que nos quiera separar del camino, ¿verdad? Sino fundamentados en la palabra del Señor. Podemos ver todo lo que nos revela Él a través de su mensaje, ¿verdad? Tenemos que recordar la veracidad de la Biblia como la palabra de Dios, ¿verdad? Recordemos que aunque hoy por hoy se manifiesten muchas pseudo verdades, el Señor ha sido tan fiel que ha demostrado que a través de su palabra Él ha hablado y que podemos confiar en la evidencia de la palabra de Dios sobrenatural y la forma en la que Dios ha demostrado que es palabra de Él para estar tranquilos en nuestra confianza, ¿verdad? Sabemos que entre todo libro sagrado y toda creencia o cualquier doctrina, solamente el Señor en su palabra, en la Biblia, ha respaldado sus afirmaciones con eventos proféticos, con señales sobrenaturales, ¿verdad? Que no son de seres humanos. Así que confiemos plenamente en la palabra del Señor. Recordemos que Él ha sido fiel para poner en orden la historia mundial. Los imperios mundiales fueron predichos en la Biblia. Las predicciones de todo, ¿verdad? Los últimos tiempos, todo está ahí. Entonces, bueno, recordemos tener confianza en eso primero que todo, ¿verdad? De saber que lo que está diciendo el Señor a través de su palabra es verdad. Así que teniendo nosotros plena confianza en Él y en el fundamento de su palabra y en el respaldo profético, histórico, científico, de toda índole, depositamos nuestra confianza en Él, así como nos ha demostrado, no solamente con evidencias materiales, sino espirituales, ¿verdad? De la manera en la que el Señor Jesús nos transforma cuando nos acercamos a Él y nos va trayendo al camino del conocimiento de la palabra, de la santidad, del amor de Dios. Entonces, bueno, teniendo esto claro, vamos a tocar el tema de lo que muchas veces parece ser contradicciones en cuanto a la forma de pensar de Dios, ¿verdad? No necesariamente lo que parecen ser contradicciones de la Biblia como tal, porque sabemos que hay muchas cosas que a veces parecieran ser contradicciones, aunque cuando profundizamos ya nos damos cuenta de que no es así. Pero vamos a hablar específicamente en cuanto a la forma de pensar de Dios, ¿verdad? No tanto de la forma en la que se conocen las escrituras hoy por hoy y lo que parecen contradicciones en la escritura, sino de lo que pareciera ser contradicciones en la forma de pensar de Dios con respecto a nuestra forma de pensar como seres humanos, ¿verdad?
Vamos a ver primero Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Segunda de Corintios 5, del 1 al 10 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, empezamos con esa palabra súper profunda, ¿verdad? Como siempre, la palabra del Señor, que nos revela que realmente, cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios y de sus planes eternos y de sus propósitos más allá de esta vida, llegamos incluso al punto de desear estar con Él, ¿verdad? O sea, ¿cómo decirlo? Probablemente todos hemos deseado estar con Dios, pero nadie desea morir, ¿verdad? O sea, nos aferramos a este cuerpo, nos aferramos a esta vida, y la muerte muchas veces parece ser algo tan incierto, ¿verdad? El futuro, el destino después de la vida, qué viene, cómo será. Sin embargo, de la misma manera que el mismo Dios poderoso que puso en orden la historia del mundo para demostrarnos que Él tenía poder para hacerlo, ¿verdad? Y la profetizó desde el libro de Daniel, desde hace muchos años, y se dio perfectamente como Dios dijo que iba a pasar, y entre muchas otras evidencias. ¿Cómo no vamos a confiar en Él para lo que viene, verdad? Si para eso resucitó Jesucristo también hace más de 2000 años, para demostrarnos que Él tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, y bueno, son hechos que a veces la gente en su obstinación, en su necedad, tal vez quiere negar o cuestionar, ¿verdad? Sin embargo, hay demasiado peso mundial incluso, ¿verdad? Como para negar hechos de ese tipo, ¿verdad? El Señor Jesús estuvo en la tierra, fue influyente, murió, resucitó. Hay muchos testigos históricos de su presencia, de sus milagros, de sus obras, de su resurrección, y todo esto documentado en un libro que tiene un registro histórico increíble, ¿verdad? Entonces, si el Señor, ese mismo Dios poderoso que puso en orden la historia del mundo, profetizó lo que iba a pasar con el mundo antes de que pasara, no tenemos nada de qué asustarnos si el Señor nos está advirtiendo desde ahora lo que va a venir después de la vida. O sea, ese mismo Dios que profetizó la historia mundial y se dio como Él dijo que iba a ser, y los imperios se dieron en el orden que Él dijo que iba a pasar. De esa misma manera, esa confianza que tenemos ya porque pasó y vimos que fue verdad, y vimos que ese Dios no mentía y que fue poderoso para hacerlo, ¿por qué nos va a mentir, verdad? O sea, ya lo hizo. Y de hecho ahí vemos parte de la inteligencia y de la sabiduría y el plan de Dios, ¿verdad? Dios permite que las generaciones, porque los seres humanos que hemos vivido en el mundo desde el primero hasta el último, no hemos vivido todos al mismo tiempo? ¿Y por qué no vivimos la misma cantidad de tiempo y morimos como en una carrera paralela, ¿verdad? Todos, uno a la par del otro, y todos viviendo al mismo tiempo, morimos al mismo tiempo? Porque Dios no lo hizo así, Dios lo diseñó diferente. Diseñó una historia mundial en la que generación viene y generación va, dice la Biblia en Eclesiastés, ¿verdad? Entonces, hay una generación en el mundo, muere esa generación, se va renovando, mientras que mueren personas van naciendo otras, y se va creando un antecedente, un historial ahí de testimonios, ¿verdad? Entonces la misma historia
va pasando de generación en generación, y sabemos que el Dios que prometió lo que prometió lo cumplió, ¿verdad? Hay mucha evidencia y muchos testigos que así lo hacen constar. Entonces vemos que el Señor nos está diciendo que después de esta vida tenemos una casa hecha no por manos de hombres, sino por el Señor, ¿verdad? Celestial, eterna, y que una vez que llegamos al conocimiento de esta verdad, no es que anhelamos morir, ¿verdad? Porque no se trata de anhelar la muerte en un sentido pesimista ni triste, sino todo lo contrario. Anhelamos estar con Él, anhelamos estar en su presencia, anhelamos no seguir siendo esclavos de la muerte. Mientras que estamos en este cuerpo, dice la palabra de Dios que estamos ausentes del Señor, y que cuando estemos ausentes de este cuerpo estaremos presentes con el Señor. Como si estamos buscando su presencia, si estamos buscando estar en paz con Él, si estamos buscando entenderlo mejor y conocerlo y ser amigos de Él, ¿cómo no vamos a anhelar su presencia, verdad? Si muchas veces anhelamos la presencia de un amigo, de una amiga, de la pareja, de los padres, ¿cómo no vamos a anhelar la presencia de nuestro Creador, verdad? ¿Cómo no vamos a anhelar conocer ya de frente a frente a nuestro Creador? Sin embargo, parte del plan de Dios igual es no permitir que lo viéramos hasta culminar con esta etapa, ¿verdad? Que es la vida en la carne. Eso al mismo tiempo nos hace más excusables delante de Dios porque no conocimos su presencia, ¿verdad? El Señor no perdonó, digamos, en el juicio, ¿verdad? No perdonó a los ángeles que pecaron contra Él, ni a Satanás, porque conocieron su gloria, y habiendo visto la gloria de Dios de frente, aún así se atrevieron a rebelarse contra Dios. Entonces vemos cómo el Señor, a nosotros que somos su creación más hermosa, porque Jesús no se hizo ángel, Jesús no se hizo querubín, Jesús no se hizo serafín, Jesús no se hizo nada más que un ser humano. O sea, qué importante notar nuestra importancia delante de los ojos de Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Él, para ser llamados hijos, ¿verdad? Para ser adoptados junto con Cristo. Dice que Cristo es heredero y nosotros somos coherederos de Dios junto con Cristo. O sea, ¿qué más podemos pedir, verdad? Nuestra posición delante de Dios es muy importante, muy alta, ¿verdad? Igual que nuestra responsabilidad, porque nos hizo libres. ¿Y qué responsabilidad implica la libertad, verdad? El Señor pudo habernos hecho incapaces de ser libres. Sin embargo, no, nos dio libre albedrío y junto con Él la responsabilidad de nuestros actos, ¿verdad? Y el Señor nos perdona cuando recibimos el perdón del Señor Jesús, pero no digamos, nos perdona para recibir la vida eterna después de la muerte, pero no nos perdona las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Las cosas vienen porque vienen. Entonces nos enseña, ya sea como sin dolor, a ser obedientes, ¿verdad? Ojalá sin dolor, pero eso está en nosotros, en la obediencia que apliquemos. Entonces vemos que el Señor nos dice, ¿verdad? Nos revela la realidad que viene después de esta vida. Entonces, porque empezando con lo que es contradictorio, digamos, en cuanto a nuestra forma de entender las cosas y la forma de entender las cosas de Dios, es que hay otra palabra también que habla de que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, ¿verdad? Que irónico suena eso. Si es mejor nacer que morir, porque yo voy a querer morir. Sin embargo, cuando entendemos que la muerte es el inicio de la vida y que nuestra verdadera vida en libertad se esconde detrás de nuestra muerte, empezamos a perder el miedo a morir, como tiene que ser, ¿verdad? Eso sería lo sano, que no tengamos miedo a morir, que entendamos nuestra misión en esta vida, que la hagamos con amor y que nos preparemos para encontrarnos con el Señor, si después de toda esta vida es una preparación para volvernos a encontrar con Él. Entonces dice aquí que por tanto, bueno, en el 9 dice, por ejemplo, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, ya nosotros tenemos conciencia, ¿verdad?, de la omnisciencia y omnipresencia de Dios, y sabemos que lo sabe todo y que está en todas partes. Y una vez que somos conscientes de eso, ya no vivimos como si estuviéramos siempre solos, ya vivimos de la mano de Dios, ya vivimos sabiendo que palabra que sale de nuestra boca Él la escucha,
que cosa que vean nuestros ojos Él la sabe, que pensamiento, perdón, que pase por nuestra mente Él lo conoce. Entonces tratamos de irnos alineando, ¿verdad?, a la voluntad de Él, de irnos purificando, de irnos corrigiendo. Aunque no querramos aceptarlo, Él lo sabe, Él está ahí. Entonces lo más sabio es no perder más tiempo y desde que tenemos conciencia de eso, empezarnos a acercar a Él, ¿verdad? ¿Por qué rechazarlo si Él quiere lo mejor para nosotros? A veces no entendemos que un Dios justo tiene que hacer juicio. Es necesario que Dios haga juicio. Sin embargo, no quiere decir que Él desee que nadie se pierda, ¿verdad? Nos tenemos que entender el sano equilibrio en el juicio de Dios, ¿verdad? Porque Él es misericordia, Él es perdón. Pero ¿cómo puede perdonar a quien no se arrepiente de sus actos, verdad? O sea, si yo hago algo mal y sé que está mal y no me importa y voy a seguirlo haciendo mal, Dios no puede heredarme su reino eterno y hacerme coheredero con Cristo de todas sus promesas. Tengo que empezar a buscar su perdón, su santidad. Sin embargo, esto es a través de Cristo, ¿verdad? Sabemos que no somos salvos por las obras que hagamos, somos salvos porque es un regalo, porque aceptamos el regalo. Entonces tenemos que entender que Dios no pretende encontrar a un ser humano perfecto cuando morimos, ¿verdad? Sabe que tenemos dificultades, pruebas, tentaciones, debilidades, que caemos. Pero lo que Él ve es la intención del corazón, ¿verdad? Si yo cada vez que vuelvo a caer, yo me arrepiento y pido perdón, vivo en una constante reconciliación con Dios. Y aunque me muera imperfecto, porque así va a ser, Él me recibe. Es la intención del corazón lo que el Señor ve, ¿verdad? Dice la palabra que los hombres pesan sus caminos, pero solo Dios pesa los corazones, ¿verdad? O sea, nosotros juzgamos nuestras obras, nuestro caminar, nuestro proceder según nuestra conveniencia carnal y fácilmente encontramos pretextos y justificaciones para todo lo que hacemos, incluso cuando está mal, porque nuestro intelecto hace eso, ¿verdad? Buscamos de una u otra forma cómo hacer que no suene tan feo, cómo decir que eso está bien hecho, que no es para tanto, que no es tan malo. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, no podemos mentirle a nuestra conciencia y al conocimiento de la verdad, del bien y el mal que ha puesto el Señor en nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para conocer la verdad del Señor. El Señor revela su verdad cuando somos humildes de corazón y le decimos: Señor, yo no entiendo, explíqueme por favor. Cuando pretendemos entender todo por nuestra vana sabiduría carnal, solamente nos enredamos y nos toca sufrir muchas veces para irnos acercando a Dios. Entonces vemos que dice: porque es necesario, en el 10, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Teniendo conciencia nosotros de que el Señor nos va a juzgar, limpiémonos, ¿verdad? Y acerquémonos a Él lo más pronto posible, porque no con el Señor no es jugando. Y aunque fallemos, arrepintámonos y busquémoslo, ¿verdad? Ahora que puede ser encontrado. Vamos a leer también Hebreos 12 del 1 al 11. Hebreos 12 del 1 al 11 dice, se llama Puesto los ojos en Jesús. Dice: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, muchas veces la palabra es súper clara, ¿verdad? Y se explica casi solas las cosas, pero veamos por ejemplo donde dice, en el 12, al principio, perdón, en el 1, dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si ahí dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, ya eso está revelando mucho, ¿verdad? Nos está haciendo entender que aunque el pecado sea rico para la carne, porque lo es, aflige a nuestro espíritu, nos azota, nos contrista, nos endurece muchas veces, nos lastima. Y así es, el pecado tiene consecuencias que nos lastiman, y ahí es donde tenemos que luchar esa lucha, bueno, valga la redundancia, contra nuestra propia carne, contra nuestros propios deseos, cuando son desmedidos, ¿verdad? Recordemos que la concupiscencia es eso, precisamente, donde son los deseos desmedidos por los que nos dejamos llevar, ¿verdad? No podemos permitir que nuestra carne nos gobierne, sino que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio para nosotros, a través de la fuerza que le da a nuestro espíritu, dominar la carne, porque Dios nos hizo libres y nos hizo carne. Entonces, si le damos libertad a la carne de hacer todo lo que quiera, el mundo, bueno, termina siendo como está, ¿verdad? Lleno de personas codiciosas, lleno de avaricia, lleno de egoístas, lleno de asesinos, lleno de violadores, lleno de todo, porque se dejan llevar por los deseos de la carne. Tenemos que limitar a la carne, tenemos que ponerle un alto, ¿verdad? Tenemos que saber hasta dónde son equilibradas las cosas y hasta dónde Dios se complace con lo que nosotros hacemos, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el vino alegra el corazón del hombre. Sin embargo, también dice que el Señor condena a los borrachos, ¿verdad? Entonces hay que entender que al Señor le gusta el equilibrio, al Señor le gusta el balance, al Señor le gusta el sano juicio, ¿verdad? Todos hemos sido pecadores, sin embargo el Señor nos perdona por nuestros pecados, nos justificó. Ahí está el equilibrio, ¿verdad? Y esa es la justicia de Dios. Nadie ha sido no pecador, todos hemos sido pecadores, para que delante de Él estemos todos en la misma categoría, ¿verdad? Y que nadie se pueda jactar delante de Dios porque no lo fue. Entonces, y bueno, vemos que dice aquí que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la carrera que tenemos por delante es la vida, ¿verdad? O sea, toda la vida, desde ahorita hasta que estemos con el Señor, es una carrera. ¿Y por qué con paciencia, verdad? Cualquiera más bien diría al revés, ¿verdad? Que entre más me dure la vida aquí, mejor, ¿verdad? Entre más pueda yo tener buena salud y no morir, genial. Sin embargo, la muerte es parte de, ¿verdad? Lo único que tenemos garantizado. O sea, no tenemos garantizado ni que vamos a hacer dinero, ni que vamos a ser siempre jóvenes, ni que vamos a tener energía, ni que no nos van a lastimar, ni que no vamos a tener algún accidente, ni nada está garantizado excepto la muerte. Es lo único que tenemos garantizado. Sabiendo eso, que nuestra única garantía debería ser precisamente lo que más nos importa en la vida, ¿verdad? Morir. No morir, sino qué significa morir. ¿Para qué me está preparando Dios? ¿Qué quiere Dios de mí en la vida hasta que llegue a la muerte? Entonces, sabiendo eso, no podemos ignorar ese hecho tan importante, ¿verdad? Voy a morir, nací para morir. Y dice la Biblia que mejor es el día de la muerte que el día de nacimiento. Qué profundo eso, ¿verdad? O sea, si mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, eso quiere decir algo.
Y si yo en mi carne me aferro a esta vida y quiero tener más casas, más propiedades, más vehículos, más dinero, más fama, más reputación o lo que sea, estoy equivocado, o sea, estoy desenfocado, estoy perdido, ¿verdad? Estoy enfocándome en lo terrenal, en lo temporal, en lo mortal, en lo pasajero, y estoy dejando que se me pasen los años sin haber entendido mi propósito eterno, ¿verdad? Entonces, qué importante profundizar en eso. Bueno, sigamos a partir del versículo 2 hasta el 11. Dice, bueno, ya lo leímos, ahora vamos a ver el versículo 3. Vamos a ver, bueno, el 2, leamos el 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué interesante que diga, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Desde ahí ya va sonando contradicción, ¿verdad? Desde ahí ya va sonando ilógico, que cuál gozo sufrió, o sea, ¿cómo podemos unir la palabra gozo con la palabra sufrimiento? Son antónimos totalmente. Entonces, ¿dónde está la lógica en esto? En el mismo sentido de relación que hay entre nuestra carne y nuestro espíritu. Son antónimos, son contrarios, son opuestos, son agua y aceite, ¿verdad? Así es la carne y así es el espíritu. La carne está deseando todo lo que aleja al espíritu de Dios. Y el espíritu está anhelando estar cerca de Dios, en comunión con Él y en pureza, pero la carne lo seduce y lo arrastra, ¿verdad? Y ahí es donde el espíritu que nos dio Dios de poder, de amor y dominio propio nos tiene que sostener para nosotros gobernar a nuestra carne y no ser gobernados por ella. Entonces vemos que ¿por qué Jesús sufrió la cruz con gozo? Porque Él sabía que ese sufrimiento no era en vano, ¿verdad? Sino que había un propósito eterno delante de lo que Él estaba haciendo y después de lo que Él estaba haciendo. Entonces, qué interesante ver que Dios sufrió con gozo, ¿verdad? No se le apagó el gozo con sufrimiento, sino que su gozo fue por encima de su sufrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que las consecuencias eternas eran mayores que el castigo temporal, carnal, que él estaba pasando, ¿verdad? Igual nosotros, muchas veces no es fácil sostener a la carne para no darle rienda suelta, pero es lo más productivo, lo más valioso y lo que más nos trae satisfacción en el espíritu, ¿verdad? Y el Señor va forjando en nosotros un carácter. Cada prueba que pasamos, cada dificultad, cada tentación que superamos, etcétera, el Señor va forjando un carácter y llega al punto en que nos vamos fortaleciendo, ¿verdad? Al principio, si queremos levantar una pesa, probablemente no vamos a poder levantar más de cierto peso, hasta que vayamos fortaleciendo, nos vamos fortaleciendo, y el Señor, recordemos que hizo muchos ejemplos en la realidad material que reflejan realidades espirituales. De la misma manera que la disciplina carnal genera un fruto, ¿verdad? Como eso del ejercicio, podemos empezar levantando una pesa pequeñita, luego vamos siendo más fuertes, generamos esa fuerza. Igual es en el espíritu, nos vamos acercando al Señor, vamos sometiendo nuestra carne y el espíritu se va fortaleciendo y se nos va haciendo más fácil lo que al principio se nos hacía difícil, ¿verdad? Y precisamente por eso al Señor le gusta que ayunemos, porque eso es someter a la carne, es decir, bueno, este ayuno se lo entrego al Señor y oramos, durante el ayuno oramos y le demostramos al Señor que Él está por encima de la carne, que Él está por encima de los deseos de la carne y que para nosotros es prioridad someter la carne para exaltarlo a Él. Y el Señor es tan fiel que Él nos recompensa, ¿verdad? Luego dice el 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, siempre el Señor Jesús, como Hijo de Dios y Señor nuestro, tiene que ser figura y modelo a seguir, ¿verdad? O sea, porque yo me puedo quejar, o con qué fundamento o derecho me quejo si no he sufrido hasta donde ha sufrido el Señor.
¿verdad? O sea, si para eso es nuestro Señor, también para ser nuestro ejemplo. Y si Él sufrió, ¿por qué nosotros no vamos a sufrir? ¿Por qué pensamos que la vida se trata de una constante carcajada, ¿verdad? De una sonrisa a 100%, todo el tiempo vacilón, todo el tiempo fiesta, todo el tiempo risas? No es así. O sea, hay que ser empáticos, hay que ser amorosos, hay que identificarnos con el dolor de nuestros hermanos, de las demás personas, de la necesidad que tienen. No todo en la vida es una risa, ¿verdad? No todo en la vida es una carcajada. El Señor lo dice, ¿verdad? En su palabra que, en la casa del luto aprendemos más que en la fiesta, ¿verdad? O sea, para parafrasearlo, que cuando vamos a algún velorio, por decirlo así, ¿verdad? A velar al muerto, hacemos más conciencia de lo que nos espera que cuando estamos en plena carcajada. Entonces, entender la importancia de los momentos duros de la vida hace que nuestro gozo ya no se base en cosas superficiales, sino un gozo que va más allá, un gozo fundamentado y basado en la promesa de Dios de vida eterna, ¿verdad? Y de justicia. Entonces, y vemos después que habla de la disciplina del Señor, ¿verdad? El Señor al que ama disciplina y al que toma por hijo lo azota. Obviamente sabemos que literalmente no está hablando de azotes, ¿verdad? Y que el Señor va a llegar a darnos en la espalda azotes, así con una cadena ni nada, pero sí nos azota. O sea, la vida es dura y hay carga, siempre hay carga. Con Dios hay carga, sin Dios hay carga. El Señor dice, mi carga es ligera. No dijo, conmigo no hay carga. Ojo lo que dice el Señor, ¿verdad? Es que esas son las cosas a las que hay que ponerle cuidado. El Señor no dijo, conmigo no hay carga. Dijo, mi carga es ligera. O sea, con Dios hay carga y sin Dios hay más carga. Entonces, ¿qué es lo más sabio? Optar por la carga más ligera, ¿verdad? Y dice el Señor en su palabra, mi carga es ligera. Porque cuando nosotros le damos rienda suelta a la carne, nos va feo, nos da duro, ¿verdad? En cambio, cuando nosotros nos sometemos al Señor, eso es todo, una sumisión, pero no hay azote realmente. Por eso el Señor le llama a su ley la ley de la libertad, porque cuando nosotros entendemos los buenos propósitos del Señor y su sabiduría a través de sus consejos y de su ley, somos libres de las consecuencias que trae el pecado. El pecado siempre trae consecuencias, el que sea, ya sea la mentira, ya sea el robo, ya sea el engaño, ya sea la fornicación, ya sea cualquier pecado trae consecuencias. Eso es un hecho, eso es irrefutable. Si yo robo, automáticamente hay consecuencias. Si yo miento, automáticamente hay consecuencias. Siempre, en todo tipo de pecado. Entonces, ¿cómo yo puedo negar una verdad tan irrefutable, verdad? Si se me comprueba todos los días, basta con que yo vaya a mentirle a alguien para que me dé cuenta como soy esclavo de las consecuencias de mis actos. Ya tengo que seguir inventando mentiras para sostener esa primera mentira. Entonces, son verdades irrefutables que nos demuestran la sabiduría del Señor, ¿verdad? Y si con Él hay carga y si sin Él hay todavía más carga, apeguémonos a Él para llevar la carga más ligera y para avanzar, ¿verdad? Él nos guía, no como nos guían nuestros padres carnales, como dice aquí, ¿verdad? Según lo que a ellos les parecía correcto, sino que Él nos guía según lo que sí es correcto para que vivamos. Y me gusta mucho el último versículo, el 11, que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Digo que no hay mucho que decir, ¿verdad? Se explica solo. O sea, es cierto que a nadie le gusta ser disciplinado en nada, ¿verdad? Qué rico la falta de disciplina, todo a la libre, a como sea, pero cuando nos damos cuenta de que eso no tiene un fruto profundo de alegría, de justicia, comenzamos a entender el valor de esa disciplina, ¿verdad? Entonces, aceptemos la disciplina que el Señor nos quiere dar para crecer. Después vamos a 1 Corintios 2 del 6 al 16. 1 Corintios capítulo 2 versículos del 6 al 16 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen,
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ok, esta palabra nos revela que el Espíritu Santo de Dios, que es el que Él hizo morar dentro de nosotros, es el que escudriña las profundidades de Dios para hacernos entender todo lo que según la carne es imposible de entender, ¿verdad? Sabemos que cuando Jesús resucitó y se fue, dijo que nos iba a dejar el Consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios que nos guiara para que no estuviéramos solos hasta que Él volviera, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso no es ninguna figura literaria, ni metáfora, ni cuento, ni nada, ni comparación con algo. No, eso es real. O sea, nuestro cuerpo literalmente es templo del Espíritu Santo, y dentro de nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Cuando recibimos al Señor Jesús, es depositado en nosotros y nos empieza a abrir los ojos para que podamos entender todo lo que antes de Cristo no pudimos entender, lo que en la carne, lo que en el mundo no podíamos entender, porque era incomprensible, porque era ilógico, porque la lógica de Dios no se adapta a nuestra lógica carnal, sino que la lógica de Dios trasciende la carne. Y como a Dios la carne no le importa, porque la carne es un vehículo que Dios usa para acercarnos a Él, los sufrimientos, los padecimientos, el dolor que llevamos en la carne no es más que un vehículo para que volvamos los ojos a Dios. Dios va más allá y Él se enfoca en lo espiritual. Por eso, obviamente, Dios, una vez que nosotros estamos bien espiritualmente, Dios cuida nuestro cuerpo, porque es cierto que es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Pero si Dios tiene que valerse del vehículo carnal, haciéndole algún tipo de daño, dice la palabra que lo que Dios hiere, Él lo sana. O sea, Dios no es limitado, ¿verdad? Entonces, si Él tiene que valerse de hacernos algún tipo de daño carnal para que nuestro espíritu crezca, lo va a hacer. Pues es que Dios no está para enfocarse en que tengamos una vida carnal como la deseamos según la carne, sino que Él está por salvarnos espiritualmente, y eso implica sufrimiento, eso implica dolor, eso implica pruebas. Entonces, cuando entendemos que la lógica de Dios no se adapta a nuestra lógica carnal, solamente nos queda pedirle que nos explique. La verdad, explíqueme porque no entiendo. Y esa sumisión, esa humildad es la que Dios exalta. Dice la Biblia, el que está exaltado, el que está alto, digamos, exaltes en su humillación, el que está humillado en su exaltación, ¿verdad? O sea, en otras palabras, el Señor al que se cree gran cosa, al soberbio, al altivo, al sabio en su propia carne, Dios lo humilla para que llegue a entender las cosas, para que llegue a ser sabio. Dice, el que se cree sabio, hágase humilde para que llegue a ser sabio realmente. Y a los humildes, Dios los exalta y les revela lo que la carne no nos deja entender, ¿verdad? Ni la soberbia humana. Entonces,
humillémonos delante de Él para que Él nos exalte. Después vamos a uno cortito, que es Proverbios capítulo 21 versículo 30. Proverbios 21:30 dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. O sea, eso está muy claro, ¿verdad? No hay sabiduría que nosotros creamos entender o que creamos haber alcanzado que sobrepase la sabiduría de Dios. No hay inteligencia en este mundo de ningún pensador, de ningún filósofo, de ningún influyente que supere la inteligencia de su propio creador, ¿verdad? Omnisciente, omnipotente y omnipresente. No hay comparación, es ridículo, es totalmente ridículo comparar a cualquier ser humano y su mentalidad y sus pensamientos y sus frases con la sabiduría de Dios. O sea, eso simplemente no tiene lógica. Y no hay consejo contra Dios. O sea, no le podemos decir a Dios: Señor, ¿usted por qué hizo esto así? Lo hubiera hecho de tal manera, eso hubiera estado mejor. O ¿por qué esto es así? O ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay maldad? Usted no lo pudo haber hecho diferente. No piensa que eso está mal hecho. ¿Verdad? El Señor es tan sabio que lo que más podemos hacer nosotros, o lo más sabio nosotros que podemos hacer, identificándonos con nuestra verdadera posición, nuestra verdadera identidad, es ser humildes, ser mansos, ser sumisos a Dios y pedirle que nos explique para entender y encontrar paz en su palabra, ¿verdad? Porque ahí es donde se nos revela los misterios. Porque Dios permite el mal, porque Dios permite el pecado, porque era necesario que nosotros experimentáramos el mal. Es necesario que nosotros entendamos de qué se trata el mal para que lo rechacemos de voluntad propia. El Señor no quiere obligar a nadie a ser bueno. Ya una vez que hacemos el mal y nos arrepentimos de eso, ya el Señor nos justifica y el día que estemos listos nos lleva a su presencia, pero ya habiendo experimentado el mal. Y como el Señor es santo y perfecto, no puede la carne heredar lo incorruptible, sino que el Señor tenía que condenar el pecado en la carne y glorificar al Espíritu. Entonces, tranquilos, entendamos por qué permitió el mal, por qué permitió las injusticias, por qué permite todo el dolor, ¿verdad? Y todo lo que a veces no nos gusta, porque hay un propósito. El Señor es más sabio. Después vamos a leer Primera de Corintios capítulo 1 versículos del 18 al 31. Primera de Corintios 1 del 18 al 31. Y dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, esa palabra es
profundísima y súper linda, ¿verdad? Porque el Señor, siempre que habla de la carne, siempre que habla del mundo, habla de esta vida temporal, ¿verdad? Siempre que habla de lo espiritual, habla de lo eterno. Qué interesante que dice que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Y así es. Eso se ve día con día, ¿verdad? Cada vez más está el ser humano defendiendo lo indefendible. Cada vez más el ser humano está confundido entre los derechos humanos, hasta dónde llega la libertad, hasta dónde llega lo que es bueno, hasta dónde llega lo que es malo, hasta dónde llega lo que es perverso, hasta dónde llega lo que es corrupto, hasta dónde llega, o sea, el ser humano ha perdido el norte moral y ha perdido los límites y la comprensión de lo que es bueno y de lo que es malo, porque ahora todo lo que a la carne le guste es bueno y todo lo que someta a la carne es malo, porque no vivimos para Dios, vivimos para la carne, ¿verdad? Pero cuando entendemos que esta carne es lo de menos, que esta vida es temporal y que la verdad de Dios es conforme a la santidad, a la pureza, todo el mundo quiere una vida limpia, ¿verdad? Todo el mundo quisiera un mundo justo, un mundo limpio, un mundo bonito, todo el mundo quisiera que no haya peligros, todo el mundo quisiera equidad. Sin embargo, ni siquiera la promovemos. O sea, los que más defienden ese pensamiento a veces son los que más actúan en contra de eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos promover un mundo limpio y sano si al mismo tiempo defendemos cosas que no están conforme a la voluntad de Dios? O sea, es ilógico, ¿verdad? Y vemos que o sea, no sé, los derechos humanos que se defienden actualmente, las cosas, ya la gente no sabe que hasta dónde llegar, ¿verdad? Que hay leyes a aprobar, qué cosas sí, qué cosas no, esto puede ser bueno, esto no, o sea, es muy triste. Pero es lo que viene al mundo en los últimos tiempos, antes de que venga el Señor, ¿verdad? El mundo se tiene que terminar de corromper en su mente soberbia en contra de Dios, para que Dios rescate a su pueblo y lo exalte por su fe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ha pasado? Porque han pasado cientos, incluso miles de años y no se ha manifestado el Señor. Bueno, mentira, hace 2000 años estuvo el Señor en el mundo, pero ¿por qué no ha vuelto? ¿Verdad? Desde hace cientos de años y se espera el retorno de Cristo, y el hecho de que hayan pasado cientos de años hace que mucha gente diga: no, eso no era el Cristo, ¿verdad? Ese no era el ungido de Dios, eso no era el Redentor que prometía venir a salvar a su pueblo, eso es nada más un hippie más que llegó al mundo ahí a dar ideas de amor y solidaridad, y se murió y ahí terminó. Pero no hay punto de comparación. El Señor resucitó, dejó la tumba vacía, hubo registro histórico, registro bíblico, ¿verdad? Con muchas evidencias, con mucha influencia mundial, y y ¿cómo se llama? Y no podemos comparar al Señor con nadie, ¿verdad? ¿Y por qué no ha venido? Porque para todo hay un tiempo. El Señor siempre dice en su palabra que las cosas las manifiesta en su tiempo propicio, ¿verdad? O sea, si la venida del Señor está preparada por el Señor para el día tal, no va a venir antes. Y que Él haya permitido que pasen cientos de años y muchas generaciones esperando su venida, no quiere decir que ya era tiempo. No era tiempo todavía, pero estamos cerca, según las señales bíblicas, ¿verdad? Entonces, preparémonos, porque realmente está cerca la venida del Señor. O sea, y podemos profundizar después en esos temas, pero es un hecho, comprobado, con muchas evidencias, que estamos en los últimos tiempos y que más que nunca tenemos que acercarnos al Señor. Entonces, no importa si según la carne la predicación que tenemos en Cristo es locura, porque así es. La gente no entiende lo que somete a su carne, sino que solamente entiende su carne, ¿verdad? Cuando está lejos de Dios. Entonces, sigamos siendo locos según la carne y cuerdos según la santidad de Dios, para acercarnos a Él y recibir la claridad de pensamientos que tiene Él. Él dice que Él enloqueció la sabiduría del mundo, ¿verdad? Y así es. ¿Cuántas veces vemos a la gente loca?
se terminan corrompiendo, se suicidan, vacíos, esos pensadores que tanto influyen en otras personas, terminan mal. Eso es así, es un hecho. Entonces, seamos obedientes, seamos sabios. Y bueno, vamos a ver esta última palabra para terminar, de Isaías capítulo 55 versículos del 1 al 9. Isaías 55 del 1 al 9 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuántas cosas de Dios no vamos a poder entender hasta que estemos con Él, ¿verdad? Entonces, no nos enfoquemos en que Dios nos argumente todo lo que no entendemos. Seamos humildes para darnos cuenta de que realmente cuando nos apegamos a la voluntad del Señor somos felices, tenemos paz en el corazón, producimos frutos de alegría, de bendición hacia nuestros hermanos. O sea, es un hecho que hay que comprobar, ¿verdad? O sea, hay que comprobarlo con la misma manera de vivir. Cuando nos apegamos a la voluntad del Señor, podemos comprobar con la paz que entra en nuestro corazón, con la forma de vivir, con los frutos, lo que el Señor hace en nosotros. Dice la palabra que no se nos conoce por lo que decimos ser, sino por lo que demostramos ser a través de nuestros frutos, ¿verdad? Entonces, sigamos dando fruto para la gloria del Señor, y comamos, como dice aquí, del bien. Vea que no dice coman, y no dice nada material, dice coman del bien. Comamos palabra de Dios, comamos Biblia, comamos conocimiento de Él, y fortalezcámonos en el Espíritu para dar frutos conforme a la voluntad de Él, que es contradictoria según la carne, porque es locura a los que se pierden, pero poder de Dios para salvación a los que aceptamos su amor, su perdón y su salvación, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje que les quería compartir en el nombre del Señor Jesús, con mucho cariño. Igual le vamos a pedir al Señor, como siempre, para terminar, que lo ponga en nuestros corazones y lo selle ahí. Padre Santo, te damos las gracias por la oportunidad de compartir tu hermosa palabra, Señor, tu sabiduría, que tú nos revelas a través de tus santas escrituras, Señor. Gracias por el amor con el que tú nos llamas, para que no te rechacemos, para que no nos alejemos de ti, para que no escondamos de ti el rostro, sino para que aceptemos nuestra condición de pecadores, de imperfectos, de humanos, y encontremos reposo en el perdón que tú nos has dado, Señor, a través de la justificación en Cristo Jesús, que pagó por nosotros el precio que nos tocaba pagar a nosotros de muerte, para darnos vida y salvación. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es vida y fortaleza a nuestro espíritu, y porque tú pones en nuestro camino, Señor, a todas las personas con las que tengamos que compartirla, para que sea dispersado el mensaje de tu amor, de tu gracia y de tu verdad. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Te entrego a cada persona que vaya a escuchar esto, Señor, y la pongo delante de ti, Señor, para que tú selles las palabras en el corazón y en nuestras mentes, y se cumpla el propósito que tienes a través de esto, y no vuelva vacía esa palabra, sino que sea esa semilla sembrada, que dé fruto y traiga
a ti el fruto que tú esperaste, Señor, a través de esa palabra que tú enviaste. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo muy fuerte y que tenga una tarde muy linda.